Hola y bienvenido a otro video del canal. En esta ocasión vamos a estudiar el mínimo común múltiplo o por sus siglas MCM. El mínimo común múltiplo de dos o más números es el número más pequeño posible que es múltiplo de ambos números. Recordemos que un múltiplo es aquel número que se obtiene de multiplicar cualquier número por otro número natural. Por ejemplo, el mínimo común múltiplo de los números 100, 200 y 300 es 600, puesto que es el número más pequeño que es múltiplo de los tres números simultáneamente. Al multiplicar el 100 por 6 nos da 600, al multiplicar 200 por 3 nos da 600 y 300 por 2 también da 600. Por tanto, 600 es múltiplo de los tres números. Hay varios métodos para obtener el mínimo común múltiplo de dos o más números. En este video vamos a estudiar el que en mi opinión es el método más sencillo y es el siguiente. Tenemos el siguiente ejemplo. Obtener el mínimo común múltiplo de 50 y 100. Entonces vamos a colocar el 50 en una columna de una tabla, el 100 lo vamos a poner en una segunda columna y en esta tercera columna vamos a hacer la descomposición en factores primos simultánea de los dos números. 50 y 100 terminan en 0, entonces son divisibles ambos por 2 y entonces dividimos 50 entre 2 nos da 25 y 100 entre 2 nos da 50. Ok, ahora el 25 no es divisible por 2, pero el 50 sí. Entonces vamos a poner otra vez el número 2 en la última columna y como 25 no es divisible por 2, lo bajamos así como está. El 50 sí es divisible por 2, dividimos 50 entre 2 y nos queda 25. Ahora, 25 no es divisible ni por 2 ni por 3, entonces nos pasamos al siguiente número primo, que es el 5, y 25 sí es divisible por 5. Entonces ponemos en la tercera columna el 5 y dividimos 25 entre 5 y nos queda 5. Hacemos lo mismo en la segunda columna y ahora 5 es un número primo. Entonces el único número que divide al 5 exactamente, además del 1, es el 5 mismo. Entonces ponemos aquí el 5, dividimos 5 entre 5 y nos queda 1. En la segunda columna, nuevamente 5 entre 5, nos queda 1. Y como ya llegamos a la unidad en ambos números, ya terminamos la descomposición en factores primos de ambos números. El mínimo común múltiplo lo vamos a obtener de multiplicar todos los factores que obtuvimos en la tercera columna. 2 por 2 por 5 por 5. 2 por 2 es 4, por 5 20, por 5 100. Entonces 100 es el mínimo común múltiplo de 50 y de 100. Vamos con un segundo ejemplo. Ahora nos piden obtener el mínimo común múltiplo de 64 y de 112. Vamos a poner el 64 en una columna, el 112 en una segunda columna y en la tercera columna vamos a hacer la descomposición en factores primos de ambos números simultáneamente. 64 y 112 son divisibles por 2. Ponemos el 2 en la última columna y dividimos 64 entre 2, nos queda 32. 112 entre 2 nos queda 56. 32 y 56 ambos son divisibles por 2 nuevamente, entonces ponemos otro 2 y dividimos 32 entre 2 nos da 16. 56 entre 2 nos da 28. 16 y 28 otra vez son divisibles por 2, entonces ponemos nuevamente el número 2 y dividimos 16 entre 2 nos da 8, 28 entre 2 nos da 14, 8 y 14 otra vez son divisibles por 2, entonces ponemos otro 2, 8 entre 2 nos da 4, 14 entre 2 nos da 7.
El 4 es divisible por 2, aunque el 7 no sea divisible, entonces de todas formas vamos a poner aquí el 2 y dividimos 4 entre 2, nos queda 2. El 7, como no es divisible por 2, lo bajamos igual. Otra vez el 2 es divisible por 2, entonces ponemos el 2. 2 entre 2 nos da 1. El 7 lo vamos a bajar igual. Y de hecho el número 7 es número primo. Entonces vamos a poner el 7 en la última columna y dividimos 7 entre 7 y nos va a quedar 1. De esta forma, el mínimo común múltiplo de 64 y 112 va a ser el producto de 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 7. O lo que es lo mismo, 2 a la sexta multiplicado por 7. Y el resultado va a ser 448. Ahora, como último ejemplo, nos piden obtener el mínimo común múltiplo de 100, 200 y 300. Este ejercicio nos va a ayudar a darnos cuenta de que este método se puede aplicar para más de dos números simultáneamente y además para demostrar que nuestra aseveración inicial era correcta, de que el mínimo común múltiplo de 100, 200 y 300 es 600. Vamos a ver que ese dato se puede obtener mediante este método. Entonces, 100, 200 y 300, los tres son divisibles por 2. Ponemos el número 2 en la última columna y dividimos 100 entre 2 me da 50. 200 entre 2 me da 100 y 300 entre 2 me da 150. Nuevamente los tres números son divisibles por 2, entonces ponemos un 2 en la última columna y dividimos 50 entre 2 me da 25, 100 entre 2 me da 50 y 150 entre 2 me da 75. 25 y 75 no son divisibles por 2, pero el 50 sí. Entonces nuevamente ponemos el número 2 y dividimos 25 entre 2. Como no es divisible, lo bajamos igual. 50 entre 2 nos da 25 y 75 entre 2 tampoco el 75 es divisible. No nos da una cifra exacta al dividir entre 2, entonces lo bajamos igual. 25 y 75. El 25 no es divisible por 2 y tampoco el 75. El 25 tampoco es divisible por 3, pero el 75 sí. Entonces vamos a bajar, aquí ponemos un número 3. 25 entre 3 no nos da una cifra exacta, entonces la bajamos igual. En la segunda columna hacemos lo mismo y 75 entre 3 me da 25. Ahora, 25 no es divisible por 3, nos vamos al siguiente factor primo, que es el 5. 25 sí es divisible por 5 y el resultado de dividir 25 entre 5 me da 5. Entonces ponemos un 5 en las tres columnas. 5 es número primo, solamente es divisible por 1 y por sí mismo. Entonces aquí ponemos un número 5 y 5 entre 5 nos da la unidad. Ya terminamos la descomposición en factores primos simultánea de los tres números. Ahora, el mínimo común múltiplo, entonces se va a obtener como el producto de 2 por 2 por 2, o lo que es lo mismo 2 al cubo, por 3, por 5 por 5, o 5 al cuadrado. Y entonces, efectivamente, el mínimo común múltiplo de 100, 200 y 300 es 600. Vean cómo en estos métodos lo que yo estuve haciendo es ir poniendo los factores primos del más pequeño al más grande. Se puede hacer al gusto de cada quien, ¿no? Pudo haber aparecido aquí el 5 o por acá el 3, ¿no? Pero para llevar un cierto orden, pues de preferencia hay que ir del número primo más pequeño al más grande. Gracias por ver este video. Si te gustó, ya sabes, le puedes dar like, compartir y suscribirte a mi canal. Nos vemos en un próximo video.